Saludos amigos de Reacciona. Hoy, como parte del proyecto mundial Día Fuera, es importante hoy hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la nación, mi querida Colombia. El hecho de que los colombianos de la diáspora, los que vivimos fuera del país, tenemos que pronunciarnos al respecto de lo que está sucediendo. Dos cosas que me permito aclarar aquí. La democracia directa, que es también llamada democracia pura, fue uno de los temas que traté la última vez. Dos cosas. Primero dije que las democracias directas es lo que se pretende que los países centro-latinoamericanos hemos tenido por los últimos 200 años. Cada país desde su fecha de independencia se supone que es eso, independiente. Pero entonces, para saber qué es la democracia directa, hay que ver lo que sucede en Centro y Latinoamérica. Todos estos países se presumen democráticos y se presumen, por supuesto, que ejercen el ejercicio democrático, el pueblo por el pueblo para el pueblo. Pero es todo lo contrario, a pesar de que se llegue con la promesa de una democracia directa en donde la gente participa de las decisiones públicas, ¿no? Cosa que no es lo que sucede. Cuando usted mira, por ejemplo, lo que está haciendo el presidente en Colombia, el presidente en Colombia lo que está haciendo es una democracia directa, pero yo diría que es más bien un socialismo para los intereses que ya ha adquirido. La democracia directa, llamada también democracia pura, es una forma de democracia en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Dependiendo de las atribuciones de esta asamblea, la ciudadanía podría aprobar o derogar leyes, así como elegir a los funcionarios públicos. La democracia directa se ejercía en la antigua Grecia y en la actualidad testimonialmente en la asamblea anual de los ciudadanos de algunos cantones suizos, ¿no?, de alta montaña. Debido a la imposibilidad de que todos los electores de un país pudieran reunirse en tiempo y lugar, la aplicación de la democracia directa en todas las etapas de toma de decisiones no ha tenido aplicación práctica. Por ello, la forma común de aplicación práctica es mediante la aplicación de la democracia semidirecta, en donde se tiene un gobierno representativo y se disponen de mecanismos de democracia directa. Este tipo de democracia se aplica principalmente ahora en Suiza, pero es el mismo principio para los países centro-latinoamericanos. Entonces, ahora con el fenómeno de los computadores existe la posibilidad de que en el caso de Suiza la democracia directa pueda ejercerse a través de la internet, pero obviamente estamos hablando de Suiza, que es un país bastante pequeño, con diferentes dialectos, y pues las personas en las montañas tienen diferentes maneras de comunicarse, ¿no? Es un país supremamente avanzado y supremamente democrático para su gente, ¿no? Mencionamos la última vez que Suiza pues también es un centro muy importante en términos de finanzas para cualquier corporación, legal o ilegal, en donde mientras el billete llegue o el dinero o los grandes capitales lleguen a los bancos suizos, no hay ningún problema. Los holandeses o los bancos alemanes, en el caso de África. Pero estamos hablando aquí de la inversión europea. Lo hablamos en el capítulo pasado con respecto a el SOS Páramos. Pues hoy día estamos hablando de SOS Centro y Latinoamérica, Colombia específicamente. Democracia directa digital, democracia líquida o delegativa, se está diciendo. O wikidemocracia, ahora le están llamando. Existen diferentes movimientos sociales que buscan la implementación del movimiento Occupy, el 15M o el movimiento de chalecos amarillos en Francia. Son algunos ejemplos de democracia directa, que es lo que busca la juventud. Aquí lo que nos interesa son los mecanismos de la democracia directa, abreviados como MDD. Son en principio 5. El referéndum o plebiscito, la iniciativa popular, la revocación, oído bien, y la avocación. El referéndum puede emplearse para aprobar o rechazar una determinada ley. La iniciativa popular permitirá a los ciudadanos presentar peticiones a los poderes del Estado para que un determinado asunto público sea tomado en consideración, como puede ser una reforma legislativa, la salud, incluso una reforma constitucional, donde posteriormente esa propuesta de ley o reforma es votada mediante referéndum vinculante. La revocatoria del mandato da al pueblo el derecho de destituir de su cargo a los funcionarios electos antes de finalizar su mandato. Oído bien a esto.
La revocatoria del mandato da al pueblo el derecho de destituir de su cargo a los funcionarios electos antes de finalizar su mandato. Los mecanismos de la democracia directa se aplican entonces en la actualidad en la democracia semidirecta, principalmente Suiza, Europa del Norte. El tipo de democracia representativa permite formas limitadas de democracia directa y generalmente no vinculantes. Pero en este caso, amigos, a lo que me refería, que no terminé en el programa anterior con respecto a lo que era la democracia directa, a lo que es la democracia directa, me refería principalmente a Brasil, Argentina, los países centro-latinoamericanos en general que están asociados con o que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, que es un mecanismo norteamericano, un brazo norteamericano para promover los intereses y las iniciativas de mercado, de tratados de libre comercio, bancarios de financiamiento y las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso es lo que hace la OEA. Y lo ha demostrado con este nuevo señor en la presidencia. Hechos reemplazan incluso militarmente las decisiones que se tomen por fuera del voto nacional, de las decisiones populares que no están representadas adecuadamente en los congresos, en las cámaras, en las alcaldías, en las gobernaciones. No hay un gobierno representativo en el caso de Colombia ni centroamericano. Entonces, si existe la democracia que no existe en Centro y Latinoamérica, la voluntad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en el caso de Colombia y los países centro-latinoamericanos, pero lo que ha pasado en Chile, en Bolivia, ¿no? Una de las cosas que anticipé en 2019 que esto iba a pasar, que nos pusiéramos las pilas cuando empezaron a perder la guerra contra Siria, se iban a venir a Sudamérica. Lo que tenemos en Centro y Latinoamérica y que utiliza lo que utilicé en la edición anterior es esa democracia mentirosa en donde las promesas de los dirigentes que llegan al poder están únicamente sujetas y ligadas y vinculadas a los compromisos ya adquiridos con los bancos, con los centros de financiación internacional y mundial, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, quienes obligan a nuestros países a pagar deudas extraordinarias a intereses impagables y deudas impagables, en donde lo han hecho empobrecer cada vez más, y especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado, primero la CIA en el 47, en el 48 el Estado de Israel, poco más adelante las Naciones Unidas y después la OTAN, por supuesto, el brazo armado para respaldar esas políticas internacionales que afectan tanto a Centro y Latinoamérica y que son respaldadas por las élites de esos países centro y latinoamericanos para que sigan respaldando una y otra vez estas políticas extorsivas, ¿no? Los países no alineados a este tipo de organización de Estados americanos forman otros grupos. A lo que quiero llegar es que en Colombia, en la aplicación de la democracia semidirecta, que es la democracia representativa, obviamente como se dice que en Brasil, Ecuador, Perú, mentira. Las personas que llegan al poder, como sucedió en el Ecuador, llegan al poder y traicionan la política correísta de Rafael Correa de ser un poco más socialista, en el sentido, no en el sentido leninista, sino en el sentido de ser social, de invertir en la sociedad. Lo primero que hizo el presidente ecuatoriano Lenín Moreno fue entregar a Julian Assange a los británicos, lo tienen por allá aislado en una prisión en Inglaterra, de alta seguridad, de máxima seguridad, en donde ve el sol probablemente una vez al día o una vez por semana, con muy pocas medidas de bioseguridad a su alrededor. Quieren que se mueran. Allá lo tienen encerrado, mientras el que vende nuestra información al mayor postor, Zuckerberg, y ahora siendo acusado junto con Twitter y Google, Facebook, cancelando todo lo que tenga que ver con los abusos, y Twitter, que está cometiendo Israel contra Palestina, los están sacando. Y todos los abusos que están pasando en Colombia están siendo sesgados y censurados por Twitter y por Facebook. Eso está ya comprobado. También, para Colombia también. Israeli strikes hit Gaza with terrifying force today. A message, says the Israeli military, to Hamas, the militant Palestinian group that runs the territory. Two apartment blocks were cratered. Israel gave a warning, but in other attacks, both Hamas commanders and civilians, including children, have been killed in the worst violence for 7 years. Red Crescent workers collected the bodies of 3 civilians killed in a car that was hit this morning.
ايش بحكي جريمه هذه ايش جريمه هذه. The Israeli defense system Iron Dome intercepts most of the missiles fired by Hamas and other militant groups into Israel, but some get through. This morning, paramedics in Ashkelon rushed to the aid of Israelis hit by an anti-tank missile fired from Gaza. One died. Israel is moving heavy armour towards Gaza. The spark for this confrontation is multiple attempts by Israeli settlers to oust Palestinians from their homes in Jerusalem and violent clashes between Palestinian youths and Israeli police around the Al-Aqsa Mosque. So what chance of mediation? تحديدا الاتصالات الساخنة. Specifically, there have been urgent discussions since yesterday and until now with the brothers in Egypt, Qatar and also with the United Nations. We said to everyone that it's the Israeli occupation that ignited the fire in Jerusalem and Al-Aqsa and extended the flames to Gaza, so they're responsible for the consequences. Today, the US Secretary of State announced he's sending an envoy to the region. We believe Palestinians and Israelis equally deserve to live with safety and security. And we'll continue to engage with Israelis, Palestinians, and other regional partners to urge de-escalation and to bring calm. That won't be easy because unusually the flames are raging inside Israel too. Police are battling Israeli Arabs, Palestinians with Israeli citizenship, who are angry about discrimination as well as the attacks on their kin in Gaza. The Israeli Prime Minister, keen to reassert his authority after a string of political setbacks, has visited several affected towns. We're in a struggle on multiple fronts. We're continuing our efforts to stop the anarchy and to restore governance to the cities of Israel, with an iron fist if needed, and with all necessary force. In the town of Lod, where a state of emergency has been declared, Arab youths burnt a synagogue last night. Such violence inside Israel is unusual, and there have also been attacks on Arabs by Jews in several cities. And in a conflict never short of irony as well as brutality, amongst the Israeli citizens killed last night by a rocket from Gaza was a 16-year-old Arab girl and her father in their own house where they should feel safe. This afternoon, Israel hit a 14-story building housing several media outlets. Hamas continues to fire rockets into Israel. As yet, there's no peace process, no dialogue, and alarming potential for further escalation. Estas personas, ustedes saben, son de origen judío y sus iniciativas protegen el expansionismo israelí y el imperialismo norteamericano, por ejemplo en Palestina, que están sacando a la gente de sus casas con desafortunadas cifras para los palestinos y justificando en el periodismo corporativo y de consumo prepagado, como aparece un periodista, por ejemplo, respirando con dificultad y agitadísimo el tipo y haciendo tremendo, severo visaje. Mire, están atacando a estos señores de Hamas, pobre Israel, el tipo está arrodillado y está haciendo la escena arrodillado, respirando agitadamente, y de pronto uno ve que las personas están pasando sin ningún problema. Y el tipo se da cuenta y se levanta haciéndose el tonto, haciendo el pendejo, haciéndose el gil, para que no se den cuenta que es todo un montaje. También aparece un adulto cubriendo a un niño, se nota que el contexto no existe, no hay contexto, hay un tipo ahí con un niño tomadas en fuera de contexto donde obviamente no hay riesgo. Cuando uno ve ese tipo de propaganda, así como mintieron con Duma, ¿no? Semejante mentira que ocasionó el ataque directo de Inglaterra, Estados Unidos y Francia en contra de Siria, ¿no? Inmediatamente después de lo de Duma, eso por una falsa publicación de un montaje que se hizo acerca de cómo Bashar al-Assad, el presidente sirio, estaba matando a su propia gente, gaseándolos con un químico mortal. Todo eso fue falso y está comprobado. Todo eso fue información mentirosa que le causó la vida a cientos de inocentes personas en Siria, ¿no? Lo bombardearon inmediatamente y mataron a una cantidad de gente inocente, ¿no? Y el caso de Siria pues está muy relacionado con el caso de Colombia, y todo esto tiene mucho que ver porque tenemos la posibilidad, de acuerdo con la democracia directa representativa que tiene, se supone,
cualquiera de esos países latinoamericanos, ellos no tienen democracia directa. Los presidentes dicen que sí, pero es mentira, eso es totalmente falso. No existe ni democracia directa ni semidirecta en ninguno de esos países, que se disfrazan, por supuesto, de repúblicas, ¿no? Como lo hace el presidente en Colombia, elegido por el narcotráfico y los sobornos y los comprando votos, y mintió en todas las promesas que hizo acerca del fracking, de los impuestos, acerca de beneficiar la educación a los campesinos. Apenas ahora acaba de decir algo acerca de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, ¿no? Bajo presión. ¿A qué me refiero entonces, finalizando el punto? Estos dos puntos los tenía que mencionar, porque no lo terminé, no aclaré lo que era la democracia directa y la democracia semidirecta en el capítulo anterior. Y porque por constitución en los países centro-latinoamericanos se supone que debemos estar representados, ¿no? No hay un gobierno representativo en Centro y Latinoamérica y mucho menos en Colombia. Pero, como dice anteriormente, podemos revocar cualquier personaje público elegido popularmente. El pueblo puede, a través del referéndum, revocar el mandato del tipo antes de que termine su cargo, su tiempo en el cargo. Antes de finalizar su mandato. Sería perfecto para el caso de Colombia. Hay que averiguar si en este libro encuentran ustedes y yo, encontremos junto con los constitucionalistas los compromisos adquiridos de los presidentes que dicen representarnos, ¿no? En estas disque-democracias en Centro y Latinoamérica que dicen que son democracias directas, nos muerden de semejante manera. Todo el mundo sabe que es una farsa. Dependen de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los tratados de libre comercio, los sobornos que reciben, ¿no? Etcétera. Estos señores de los gobiernos, las promesas que les hacen, por supuesto las cúpulas militares de estos países están comprometidos. Las cúpulas militares están comprometidos en estos sobornos para que las corporaciones cambien las leyes para que puedan acabar con todos los recursos naturales. Se les hacen exenciones tributarias súper extensas. 23 billones de pesos en exenciones en la reforma del 2019. Eso es terriblemente para las corporaciones que llegan a explotar los minerales en Colombia. ¿Dónde está el oro de Colombia? Lo he dicho durante años. ¿Dónde está el oro de Colombia? Pero sin llegar a los compromisos del Fondo Monetario Internacional, de los tratados de libre comercio, del Banco Mundial, FMI, algo que he dicho por años, y que si usted mira, en 2016-2017 hice un programa acerca de los tratados de libre comercio, que ni son libres ni son tratados, son contratos que se hacen entre abogados y firmas extranjeras, en donde las corporaciones llegan al país y tienen pérdidas porque hay una huelga, pueden demandar a Colombia, a Venezuela, a los países donde están por los millones que se les ocurran, y tienen que pagarlo porque son vinculantes, son tratados vinculantes entre abogados de corporaciones y gobernantes, no pueblos. Si se llega a incumplir alguna cosa en el contrato, se demanda. Ya ha pasado en Alemania por billones de dólares, de euros, por parte de los abusadores corporativos. Ahora la filosofía y en la práctica bancaria del FMI y el Banco Mundial es extorsiva. No ha sido votada por ningún pueblo, ni por referéndum ni por el pueblo, para aprobar semejantes abusos en deuda externa y que se pague más del 60% del Producto Interno Bruto en el caso de Colombia para estos señores de esos bancos, que tiene que ser obligatorio, que ni conocemos ni hablamos, como dije, en su idioma. Ni siquiera tenemos la posibilidad de centro-latinoamericanos de conocer, porque viven en extrema pobreza. De ahí la migración hacia los Estados Unidos. No solamente el señor Soros, esa necesidad de los pueblos y los abusos norteamericanos a lo largo de la historia, las guerras, la liberación del mercado, Irán-Contras, para poner un ejemplo. En fin, es decir, todo esto después de la Segunda Guerra Mundial son para la esclavización de los países centro-latinoamericanos, y eso tiene que cambiar. Lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador, son ejemplos, amigos. Ahora con Bolsonaro y ahora en Colombia son ejemplos supremamente claros de que la Organización de Estados Americanos es una total farsa, que tampoco representa a los gobiernos, es decir, a los pueblos. Representa a los gobiernos que defienden estas políticas extorsivas del FMI y del Banco Mundial y las TLC. El gobierno tiene que entender, la juventud colombiana tiene que entender que estos señores de las Naciones Unidas, la OTAN, la CIA, las Naciones Unidas y por supuesto el Estado de Israel no están interesados para nada en cambiar esas políticas bancarias o financieras para Centro y Latinoamérica, sino al contrario, llegar hasta la destrucción completa, como lo hicieron en Siria, que era un país soberano, e Irak, con excusas y mentiras, con tal de llegar a apoderarse de los recursos naturales de estas naciones, ¿no? Y pues por supuesto de la voluntad pública y de estos países.
Y fuera de eso, si los países demuestran conductas que están en contra del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como es la reconstrucción de los países, en este caso Siria, la maquinaria que se necesita para la reconstrucción de Irak, son todas corporaciones norteamericanas vinculadas en ese mismo propósito, que es no dejar que se reconstruya Siria. Siria no quiere permitir que las corporaciones norteamericanas entren, ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, que sean los rusos. Rusia y China acaban de crear BRICS hace como 10 años. Es una organización que utiliza las monedas. Una organización de 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Están empezando a tratar con su propia moneda. Tramitan sus mercados, sus transacciones con su propia moneda, fortaleciendo su propia moneda al hacerlo, ¿no? Y están haciendo tratados vinculantes que son superiores en términos de beneficios para la población, en donde se tiene en cuenta la población, donde no se salgan las personas tan afectadas ni por deuda ni por intereses a pagar deudas eternas. Los Estados Unidos están perdiendo aliados en este momento con Alemania y con Europa por el gas que viene de Rusia, etc. Ellos no quieren aceptar que en Colombia exista un gobierno diferente, como no lo han aceptado desde 1973, cuando Kissinger, con el golpe de Estado que le dieron al gobierno elegido democráticamente en Chile, ahora con Venezuela, el señor Guaidó dice que quiere hacer la paz con qué tipos tan mentirosos y dobles, es que no saben que no van a ganar. Estos señores lo que quieren es, por la fuerza, si fuera necesario en Centro y Latinoamérica, no dejar que los pueblos se liberen de esta esclavitud, de esta extorsión masiva, de estos abusos que se siguen cometiendo, porque estas personas en Europa y en los Estados Unidos ven a Centro y Latinoamérica como colonias y nunca han dejado de serlo. Si esta lucha, amigos colombianos, centro latinoamericanos, si es de que Colombia sigue demostrando a sus verdaderos héroes, no resultara en la vinculación de los Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de declarar una moratoria o de perdonarle la deuda, porque es que ya han recibido más que suficiente. Y usted, por ejemplo, este libro, usted puede ver en la extracción de petróleo, de minas de oro, de plata, de lo que usted quiere, por qué fallan las naciones, le dedica varios capítulos, habla de todo el mundo, pero habla muy especialmente de los países centro-latinoamericanos, ¿no? Y hace un recorrido histórico de... Este libro lo he mencionado en varios programas en años anteriores porque es necesario que estos libros sean estudiados en bachillerato. La gente en bachillerato debe saber esto y ampliarse, por ejemplo, estos conceptos en la universidad. Pero es que esta gente llega y acaba con todo, hermano. ¿Y dónde está la plata de todos esos beneficios del petróleo? Nunca se ve. Semejante miseria, semejante pobreza en Centro y Latinoamérica es lo que estos muchachos en Colombia y para el mundo, por primera vez, ejemplo, como dije en programas anteriores, Colombia es un ejemplo para el mundo de corrupción, y yo lo dije hace 2 o 3 años en mis programas: Colombia es el país más corrupto del planeta, y les dije, si esto es una democracia, yo no conozco una dictadura peor que esa. Especialmente recién subido, antes de que subiera el señor Duque, que se lució con esto de la dictadura. ¿Dónde está la riqueza de los países centro-latinoamericanos? ¿Dónde está? No se ve, y eso es por los abusos de los tratados de libre comercio y lo que es el Fondo Monetario Internacional y las políticas de la ONU, ¿no? Que por supuesto, y de la OEA, que no representan a ningún país en Centro y Latinoamérica. Ahora, este fenómeno se está convirtiendo en algo mundial. El M15 y los chalecos amarillos es precisamente por eso, ¿no? Los recursos que usted se imagina se los roban estos señores, se los llevan, y ahora con el agua. Es una cosa que tiene que cambiar si quieren realmente ser democráticos, cosa que no, y si realmente son justos en sus decisiones, porque lo que han demostrado es que el que no esté con ellos y utilizan el nombre de Dios para respaldar políticas asesinas, lo que están haciendo ahora los israelitas en Palestina es inexcusable, pero está respaldado por 70 millones de evangélicos en Estados Unidos. Es decir, así de manipulables están. El representante para el gobierno norteamericano dice que el país de Israel tiene el derecho a defenderse, y siempre con la misma excusa, pero la proporcionalidad de los ataques es totalmente distinta. Piedras con rockets. Lo que pasó en Colombia, amigos de Centro y Latinoamérica, esto lo he dicho yo ya también desde hace varios años, ¿no? Desde hace 20 años, para ser franco, con la exposición que hizo la Escuela Superior de Administración Pública de SAP, hace 20 años en el cubrimiento que hice de los diálogos de paz con las FARC. Una transmisión que llevé a la audiencia cuando yo era presentador de noticias
en el programa La Ciudad nos habla, en donde estas cosas tienen que parar, ¿no? Algunos columnistas importantes han dicho que lo que pasó en Colombia con la reforma tributaria, así como pasó en Chile con el alza del transporte, en Colombia la reforma tributaria, la tercera, ¿no? En menos de 4 años, en menos de 3 años de la presidencia del señor Uribe, no es otra cosa sino la explotación del pueblo. Pero esto no es un florero de Llorente como lo ha explicado algún columnista importante, reconocido en Colombia. Pero no, esto no es un florero de Llorente, mi querido. Todos estos días de paro, pueblo colombiano, pueblo latinoamericano, son un grito de independencia. ¡Independencia! Es lo que está exigiendo el pueblo latinoamericano y especialmente el pueblo colombiano, que es que no saben para dónde van ni de dónde vienen y no tienen liderazgo. Por supuesto que no tienen liderazgo porque esto fue una reacción espontánea desde el 28 de abril. Para el mundo, por primera vez Colombia es un ejemplo para el mundo en términos de decir ya basta de esta basura, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, a la porra con todos ustedes. Es muy probable que ellos no tengan todavía muy claro qué es lo que... pero estoy seguro que la gran mayoría de los jóvenes, cuando yo hacía los programas de la SAP en donde se pedía que se legalizara la cocaína, pero por Dios, es una cosa que debemos haber hecho hace 20 años. Pero no, el señor Santos muy feliz hablando de tratados de libre comercio con el presidente Obama, en un programa que ustedes vieron, la ley 970 probablemente, vean mis programas, ahí aparece el documental de la 970 que tiene mucho que ver con los tratados de libre comercio que, repito, ni son libres ni son de comercio. Y ahora quieren hacer tratados de libre comercio con la China, ¿no? Imagínese usted esa vaina. La clase política en Colombia es tan corrupta y tan ajena. Esos tipos son criminales. Ellos deben ser encontrados asociados con crímenes contra la humanidad en su propio país, porque lo que están haciendo es complicidad pura con la pobreza y la miseria, y eso debe estar tipificado penalmente de ahora en adelante en los códigos honestos de códigos penales, porque esto es complicidad y esa vaina tiene que acabarse. Ahora, si el gobierno está comprometido con estas grandes corporaciones a nivel mundial, es tiempo de que eso pare. Colombia debe negar pagar la deuda externa, punto. Maldita sea Centro y Latinoamérica, ya han pagado con sangre y con mucho abuso, hermano. No pueden tomar decisiones ni tener autodeterminación. No jodas, llevamos más de 200 años desde que se liberaron de los españoles ahora para convertirse en una tiranía criolla, pues. No jodas, hombre. Todo porque todo el mundo quiere pertenecer a las élites, ¿no? Los que quieren pertenecer a las élites, hermano, hacen lo que sea, salen a la calle a dar bala, a la gente de bien, ¿no? Como le dicen ellos, protegidos con carros blindados, etcétera. O sea, así no se puede. Pero lo que acaba de hacer Colombia es gritar independencia, carajo, de todas estas fuerzas que están dominando al pueblo desde hace muchos años, desde hace siglos. Como decía Bolívar, que Estados Unidos parece determinado por la providencia para acabar con todos los países centro-latinoamericanos. No, es que sea destinado por la providencia, es que la clase política colombiana y centroamericana es corrupta, es vendida. Miren nomás el Congreso de Colombia y su presidente. Uy, no, una cosa vergonzosa, ejemplo para el mundo de corrupción, ¿no? Independencia es el grito de independencia, lo que está demostrando Colombia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la influencia norteamericana, el gran monstruo del que hablé, que es más grande que un planeta, es como un planeta de grande, pero no hablan de eso. Veo, como escribí en mi libro, todo el mundo está en la avaricia es tan grande que ya ni siquiera los países bananeros, como dice el movimiento M15 y los chalecos amarillos, y el Occupy, que fueron destruidos por la policía y la fuerza del SMAT en la policía, y los chalecos amarillos también, porque es que ya estas políticas se están aplicando en Europa. Ahora Estados Unidos ya es Europa, Bruselas está dictando las leyes que tienen que ver con el mercado europeo y las condiciones en las que la gente vive, ¿no? Que ahora está empobreciendo a la gente y se está llenando de paraísos fiscales, especialmente la ciudad de Londres, ¿no? The City of London, es otro tema que tenemos que hablar largo. Pero mire Colombia, patria mía, todo este grito de independencia que ustedes acaban de hacer, tiene que estar, no va a estar respaldado por los Estados Unidos, que no quieren que Petro llegue allá, prefieren que lo maten. Un gobierno de mayoría como el que ustedes acaban de demostrar que quieren
para Colombia, con los muertos que han puesto, con la sangre que han puesto, con los ojos que han perdido, estos señores no lo van a respaldar. Y si no luchamos para que Estados Unidos cambie su actitud con respecto a Centro y Latinoamérica, cambie junto con el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, ningún país en Centroamérica va a poder cambiar para bien mientras los tratados de libre comercio siguen amenazando a los países con terrorismo financiero, que los demandan y tienen que pagar hasta con el alma, y porque están vinculados y montan horrorosa, si no empiezan las sanciones, y siempre preocupados por las calificadoras. Olvídese, si no, la guerra llegan y destruyen como Siria en Irak. Eso lo hacen los terroristas. Eso es terrorismo, es una manera de colonización a través de la financia y de las sanciones, pero por decisiones gubernamentales que el pueblo nunca votó. Y eso es lo que el pueblo está reclamando hoy: independencia, independencia, carajo. Sí. El mundo está cambiando porque nos hemos visto abocado a esto, porque las guerras por la independencia han regresado. Ese es uno de los títulos. Ya hace 5 años, cuando abrí mi programa, hace 6 años ya, van a ser 7, que las guerras por la independencia han regresado. Otra cosa que tenía que aclarar, que no dije en el programa anterior porque estaba enfocado en el punto de la intervención europea en el Amazonas: la violencia con que el SMAT se refiere a sus propios conciudadanos. Los videos son supremamente claros, la información salen paramilitares armados, ciudadanos que se emborrachan y cogen valor con armas para dispararle a inocentes, policías y civiles panzándose armas, infiltración, ¿no?, en los movimientos ciudadanos y en los movimientos estudiantiles. Es una táctica de COINTELPRO. Esto es típico COINTELPRO. Lo mismo que hacen los Estados Unidos con el FBI, lo hizo en la pelea de Cassius Clay contra George Frazier, por ejemplo, en 1970 o 68, creo que fue. Estaban los grandes del boxeo. Yo recuerdo que era un niño cuando vi esa pelea. Millones de personas alrededor del mundo. Mientras eso sucedía, unos estudiantes se metieron a las oficinas del FBI, en Estados Unidos, como lo narra el libro de Beth Mecher, y se robaron documentos en donde se pudo comprobar que el FBI de J. Edgar Hoover estaba persiguiendo a los estudiantes y a los movimientos estudiantiles intencionalmente, especialmente al Black Panther, que era un movimiento reaccionario de negros infiltrándose en las universidades para poder acusar y empezar a acusar y a darle dedo a la gente, a quienes tuvieran iniciativas para no ir a la guerra de Vietnam, no a la guerra. Todo el movimiento antiguerra empezaron a asesinarlo, y especialmente el asesinato de Fred Hampton en 1969, entre otros, un año supremamente convulsionado en los Estados Unidos por el asesinato de los Manson en ese 1969, en agosto del 69, donde una familia, la esposa de Roman Polanski, una joven de 26 años, embarazada de 8 meses, aspirante a ser actriz, embarazada de 8 meses. El peluquero, los amigos que estaban con ella los mataron. Lo que pasó en My Lai, donde más de 500 vietnamitas fueron asesinados por soldados americanos, hombres, mujeres y niños de brazos fueron asesinados brutalmente. Y los pusieron en cunetas y los llevaron a sitios y los asesinaron. 1969 fue un año muy convulsionado. Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, y los masacraron. Y fuera de eso, matan a Fred Hampton, un líder de los Black Panthers, en 1969, que es cuando llega Richard Nixon al gobierno. En esa pelea, Muhammad Ali y Cassius Clay se roban estos documentos y se comprueba que el FBI estaba detrás metódicamente de los movimientos estudiantiles, se vestían de civil, se infiltraban. Esa táctica se está utilizando en Colombia. La guerra de perros también se está utilizando, la que se utilizó en Bosnia-Herzegovina, donde las autoridades se disfrazaban y empezaron a matar personas de ambos bandos para crear odio y división. La guerra de perros. Esto también lo mencionamos en otra edición de Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Así que, oído bien, Colombia, Centro y Latinoamérica, tenemos que darnos cuenta que la reforma a la salud, por ejemplo, es otra de las cosas que la Constitución que no podemos aceptar y que puede ser, y que debe ser sometida a uno de los mecanismos que utiliza la democracia semidirecta, en este caso representativa, que se ha tenido en cuenta por referendo, y votar esa vaina, lo mismo que la permanencia del presidente, al mismo tiempo con otras, la destitución del presidente antes de que termine su mandato. La reforma de la salud es una cosa imposible de aceptar. La doctora, la psiquiatra de apellido Corcho, se me olvida su nombre, le ofrezco disculpas, primer nombre,
ha mencionado en las últimas semanas. ¿En qué consiste esta reforma y por qué el rechazo hacia ella? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que hay un gran rechazo en el país porque en Colombia se ha instaurado desde hace 27 años la salud como negocio. Y esta reforma pretende profundizar el negocio de la salud que ha costado que entre 1998 y en 2010 en Colombia haya habido 1.300.000 muertes evitables. Aparte de que en Colombia anualmente se ponen 220.000 tutelas por negación de servicios de salud. Luego ese sistema de salud basado en el negocio nos ha costado muchas vidas y el Congreso de la República con el Gobierno Nacional en medio de una pandemia pretende aprobar un proyecto de ley para terminar de privatizar los recursos públicos de la salud, aumentar la negación de servicios en el país, lo que nosotros denominamos en Colombia el paseo de la muerte, llevar a la liquidación hospitales públicos importantes para las comunidades, zonas dispersas y rurales, que son aproximadamente 22 millones de colombianos, e intervenir los currículos médicos para flexibilizarlos y atentar contra el principio de autonomía universitaria, entre otros asuntos que han incluido allí, que son inconstitucionales, inaceptables, por lo que diversas agremiaciones médicas de la salud y ahora en el marco del movimiento ciudadano que hay en las calles, estamos solicitando el archivo de ese proyecto de ley. Ahora, doctora, de ser aprobada, ¿cómo afectará esta reforma de manera directa a todos los ciudadanos colombianos y a la comunidad médica del país? Básicamente, si esta reforma se aprueba, van a aumentar en Colombia la negación de servicios de salud, que insisto, en Colombia el año antepasado, antes de la pandemia, hubo aproximadamente 1 millón de quejas al año por inatención en salud y en el primer semestre del año pasado ya llevábamos 700.000. Esta reforma tiene diversos instrumentos para que se nieguen servicios de salud en Colombia a todas las poblaciones en todos los niveles y por esta vía, digamos, es el sacrificio de la vida. Sí. Y segundo, la reforma no resuelve los problemas de precarización laboral de los trabajadores y médicos de la salud en Colombia, que en un 80% estamos bajo formas de contratación ilegal precarias que no interviene esta reforma que discute el Congreso. Doctora, rápidamente, antes de finalizar, ¿realmente es necesaria en Colombia una reforma al sistema de salud? Y de ser así, ¿cómo debería estar enfocada? Por supuesto. Colombia necesita una reforma estructural al sistema de salud. Desde la sociedad civil, organizaciones médicas, ya venimos trabajando en una, pero no es esta. Necesita una reforma descentralizada, un sistema público que garantice el derecho universal, gratuito, porque en Colombia la financiación del sistema de salud es pública, los colombianos pagamos, pero hay diversos actores que extraen renta, hacen negocio y finalmente esto se traduce en negación de servicios. Por tanto, consideramos que sí tiene que haber una reforma estructural, pero no es esta. Por eso la idea es solicitar el archivo para luego, como sociedad civil, convocar a un diálogo ciudadano con las otras organizaciones ciudadanas del sector salud y presentar una propuesta. Mientras siga existiendo esa actitud norteamericana beligerante, despiadada de crear guerras, van a sacar a los soldados de Afganistán, sí, van a sacar a los soldados de Afganistán, ahora para el 11 de septiembre, que es una política pensada para que la gente lo piense y diga, uy, hace 20 años, pero no lo saquen, tráiganlos de vuelta. Estén tratando de crear una opinión pública que no se pueden salir, que no se olviden del 11 de septiembre de 2001. Sabemos que hoy día es el mejor amigo, son los mejores amigos de los de Arabia Saudita, que fueron de los 19, 15 eran responsables de los ataques terroristas en Estados Unidos y ahora son los mejores amigos en los Estados Unidos, vendiéndole armas apoyando el reabastecimiento de los cazas en el aire, que los cazas de Arabia Saudita destruyen a Yemen, lo hacen en aguas internacionales proveídos por norteamericanos. Sí. Los mercenarios colombianos, chilenos, peruanos que se ganan una tercera parte de lo que se gana un mercenario norteamericano, esos asesores, ¿no? Consejeros de guerra, se gana $10.000, a un colombiano le pagan 3.500. Y ya mataron a 10 o 12 hace como 3 años. Entonces, es necesario empezar a tener acciones ejemplarizantes para los señores generales y a los comandos medios del ejército, pero los más altos, para que destituyan a esta cúpula militar. Es imposible que esta cúpula militar
sigue siendo la misma, lo he mencionado anteriormente, coincido con Ariel Avilaneso, por supuesto estos señores son criminales. ¿Cómo así que reciben solamente a un periodista de RCN porque ya tienen hablados a los periodistas? O sea, esto no es un florero de Llorente, esto es un grito de independencia. Vamos Colombia, adelante con el paro. Abramos las vías, dejamos que entren en las cosas necesarias para el comercio y las cosas, pero Colombia tiene que estar representada, literalmente representada por otro tipo de clase política, porque el Congreso que tiene Colombia es una basura. De Congreso, empezando por ese presidente que tiene acusaciones de tipo legal, ¿no? Y es presidente del Congreso. Qué país tan corrupto, hermano. Es impresionante. Los datos son más que dramáticos. 40 homicidios desde el 28 de abril hasta el día de hoy, presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional. 12 casos de violencia sexual. El más dramático, lo más dramático que se sabe, es lo de Popayán, donde una menor de edad habría sido violada por 4 policías y luego se habría suicidado. Tenemos más de una veintena de acciones contra los ojos de los manifestantes. Muchos de ellos perdieron la vista, casi en un tema sistemático. Y así puedo seguir enumerando los casos de armas de fuego, decenas de casos de heridos con arma de fuego. Todo eso en 2 semanas. Y miren este ejemplo. En Perú fueron asesinados 2 jóvenes y tumbaron un presidente. En Chile, que fue tan dura la represión, hubo 36 homicidios durante todas las manifestaciones, solo 15 de ellos más o menos en medio de las manifestaciones y en medio de la confrontación con fuerza pública. Y aquí 40 en 2 semanas. Incluso los números de Colombia son superiores a los que se dieron en Venezuela en las primeras manifestaciones contra Maduro. Esto es una salvajada. Muchos me han criticado por algo que he pedido, pero lo vuelvo y lo ratifico. 1. Hay que cambiar la cúpula de la fuerza pública, no solo de la policía, de toda la fuerza pública. Estos niveles de represión son imperdonables y eso manda un mensaje de impunidad muy delicado. Ni un coronel va a caer, ni un general va a caer con esta salvajada, incluso de casos de violación, incluso con asesinatos de menores de edad, como el caso de Marcelo Agredo en Cali, donde por lanzar una patada le meten un disparo y lo matan. 2. Una reforma a la policía, que incluya muchas cosas, ¿no? Doctrina, manuales de instrucciones, pero hay una cosa muy importante y es: no hay fuero penal militar en el tema de violaciones a derechos humanos. Fundamental. Y lo tercero, una revisión profunda del SMAT. Eso toca disolverlo, toca cambiarlo, pero eso no puede seguir así. Esto lo digo como ciudadano, como analista, porque es la opinión y es la libertad de expresión mía. Pero esta salvajada de violaciones, homicidios, quitarle ojo a los jóvenes, esto no puede quedar impune. La otra cosa que quería mencionar era que la última vez dije que el petróleo es un mineral. Pues 2 cosas. El petróleo es un hidrocarburo, ¿ok? Que es de origen vegetal o que es de origen animal. Pero quienes hemos trabajado en la industria del petróleo sabemos que hay lugares en donde el petróleo, por ejemplo donde yo vivo, vive mezclado con las rocas y la arena, especialmente la arena. O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando sacamos el carbón? Utilizamos dragas, palas enormes. Cada bocado de una pala de esas se lleva 48 o 50 toneladas de peso, ¿no? Para poner en esos camiones enormes que también yo construí, ¿no? El bitumen se saca de la tierra, de cómo se hace la minería, de la misma manera, donde se utilizan grandes cantidades de agua y de vapor a grandes temperaturas para poder sacar físicamente, separar físicamente el petróleo de la arena, y se extrae el petróleo como si fuera un mineral. A eso me refiero, pero es tratado como un mineral y es explotado como un mineral, pero el petróleo no es un mineral, es un hidrocarburo. En el caso de Canadá se encuentra mezclado con la arena y se draga y se extrae como se extrae el carbón. A eso me refería, había que aclarar esas 2 cosas. Habiendo hecho esto, entonces, amigos, la democracia directa, el hecho de que podemos encontrar en la Constitución de Colombia, en los países, y aquí me ayuden ahí los constitucionalistas honrados y decentes y buena gente, a ver cómo podemos destituir al presidente antes de su mandato, como lo hace el Parlamento suizo, que tiene democracia semidirecta, pero ahora casi que directa, ahora con la internet, teniendo en cuenta las diferentes proporciones entre Suiza y Colombia.
No queremos otro Japón al sur de la frontera, decía Henry Kissinger antes del 73. No quieren ninguno. Poco tiempo después asesinaron al presidente Allende, se tomaron al presidente un 11 de septiembre. Ahora Piñera se salvó de paso porque el tipo casi lo tumban y estuvo a punto de renunciar y sacó la constituyente. Pero ahora en Colombia, como lo anuncié hace un par de años también, ese señor tiene que ser responsabilizado y juzgado no por omisión, sino por omisión voluntaria, que es decir, complicidad, cerrar los ojos a lo que está pasando y no tomar responsabilidad o decisiones fundamentales ni ejecutivas, ni presionar a las cortes para decir que le pertenecen, fallen en contra de los generales que tienen que ver con esto. Estoy de acuerdo con Ariel Ávila de que cambiar, lo he dicho desde hace muchos años, hace rato, esta cúpula de policía, en esta revista Semana, donde dice que los policías son héroes. Esos son unos asesinos cobardes. Ser policía en este momento es la profesión más deshonrada, más deshonrosa en el país de Colombia, donde demuestran una cobardía de matar a una persona porque le tira una patada a un policía armado. Eso es ser cobardes, eso es la fuente de los cobardes. Y deben encontrarse los responsables. Colombia está llena de cobardes que se mueven en camionetas blindadas y le disparan a los activistas, ¿no? 8 veces por ser una persona que baila, por andar bailando. Se llenaron de odios, gente inculta y bruta que le gusta matar. Esos tipos, ojalá por recompensas se encuentren estas gentes, se ofrezcan recompensas para capturar a estos desgraciados y meterlos a cárceles de máxima seguridad. Joder, puta, que no vean el sol jamás. Sí. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Entendamos, amigos colombianos, que este grito de independencia no puede cesar y que Uribe y todo su partido debe ser calificado como un partido criminal y un partido corrupto y el más criminal y el más violento y el más beligerante. Pero obviamente con el ejemplo que está dando Israel y el ejemplo que dan los Estados Unidos, diciendo quiénes son sus socios, diciendo que los grandes totalitaristas del mundo son sus grandes amigos y es la única manera de gobernar, y si no aceptan el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los tratados de libre comercio, las políticas exteriores, entonces los bombardeamos y acabamos con ustedes, les ponemos sanciones, les quitamos el agua, les robamos el oro, les congelamos las cuentas. Eso es terrorismo, compadre. Es terrorismo financiero, es lo que hicieron asesinando a Qasem Soleimani. Eso es un acto terrorista, eso fue Israel el que lo hizo con los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos echó la responsabilidad, pero eso fue un golpe de oportunidad de los israelitas. Lo que están buscando es que Estados Unidos se pueda meter con todo su ejército a Colombia a través de Guyana y de Colombia. Las implicaciones de lo que está pasando en Colombia y de la reacción, de la respuesta de la gente, demuestran que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los tratados de libre comercio, la OEA, son entidades que no están al servicio de la humanidad, no han sido votadas popularmente y esas decisiones no las vamos a tolerar más. Independencia, literalmente independencia económica. De otra manera, lo podemos hacer Colombia y Centroamérica. Si tenemos las personas adecuadas, si elegimos las personas adecuadas y si, oído bien, si tenemos en cuenta que el Consejo Nacional Electoral debe ser visitado. La señora Federica Mogherini tiene muchas explicaciones que dar de por qué no lo hizo la última vez, cuando pudo haber mandado 90, 100 más personas para que se revisara el software. No lo hizo, y un parlamentario, miembro del Parlamento, así lo explicó, refiriéndose a lo que pasó con el partido Mira, que no es que sea el mejor partido, pero le robaron unas posibles curules que tenía derecho a, y esto tiene que empezar a moverse esa ficha, ¿no? En fin, muchas cosas de qué hablar. Podría quedarme horas aquí hablando de una cantidad de cosas, pero era importante para mí aclarar esos dos aspectos que no aclaré en la edición anterior porque tenía que dedicarme a los SOS Páramos. Hoy, SOS Colombia. Viva el paro nacional y que logremos transformar ese grito de independencia en una independencia real. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro, amigo. Usted reacciona hoy. Au revoir. Bye bye. Hasta pronto. Recordemos que el presidente norteamericano George H.W. Bush, el padre de George Bush Jr., él fue director de la CIA, después presidente norteamericano. Él dice que nunca le va a pedir disculpas al mundo ni a nadie por las decisiones que tomen los Estados Unidos, ni nada de lo que haga los Estados Unidos. Él no va a ofrecer disculpas ni va a reconocer error alguno que haya cometido el país norteamericano. I'll never apologize for the United States of America, ever. I don't care what the facts are. I will lead her
I will do my level best to stand up for freedom and democracy around the world by keeping the United States of America strong and by keeping our eyes wide open as we welcome change in the world, but keeping our eyes wide open. Con ese tipo de pensamiento, con esa actitud en contra de los demás países del mundo, no ha hecho sino ganarse enemigos. Ahora, lo que tiene que demostrar los Estados Unidos de América es que realmente está interesado en transformar esas realidades temporales del planeta de una manera positiva, porque la China ya le está ganando en todos los mercados, ¿no? Acaba de haber un criptobanco con una moneda críptica a un precio muy reducido. Seguramente los norteamericanos tampoco van a poder competir, porque ahora todos los bancos quieren irse con la criptomoneda, de modo que ellos puedan controlar a los usuarios de la criptomoneda. Están ofreciendo la criptomoneda para que puedan ejercer el mismo poder que ejercen ahora con los bancos, con los mismos procesos bancarios que se utilizan normalmente. Lo quieren hacer con el cripto, porque el cripto es una moneda independiente, otro tema. Pero por ejemplo, lo que dice la alcaldesa de Bogotá, con esta posible alternativa de cambio que pueda ocurrir en el país colombiano, es decir, que el candidato de oposición es un incendiario que quiere acabar con el país, cuando quienes escuchan hablar a ese señor pues saben que está hablando de una persona sensata, ¿no? Pues que tiene sentido lo que dice y que se parece más a las políticas de desarrollo social que utilizan los europeos para que sus países sean progresistas, o que progresen literalmente en términos económicos, en donde los ciudadanos estén cubiertos. En Canadá, por ejemplo, los ciudadanos están cubiertos por $2,000 cada ciudadano por aquello de la pandemia, por lo menos hasta septiembre. En Estados Unidos así también está empezando a cubrirse eso, en Holanda, en Finlandia, en los países europeos, Suiza, Israel, la gente no tiene ningún problema. ¿Por qué no tener eso en Centro y Latinoamérica? ¿Quién nos impide hacer eso? Lo acabamos de mencionar. Se me olvidó el otro punto que quería mencionar, hermano. Ahora debemos recordar que el presidente de los Estados Unidos, expresidente ya fallecido, George H.W. Bush, el padre del presidente George Bush, que estuviera presidiendo los Estados Unidos durante los ataques perpetrados por Arabia Saudita, él dijo que él nunca le va a pedir disculpas al mundo por nada de lo que hagan los Estados Unidos, en pro o en contra del país que quiera. Él nunca le va a pedir disculpas a ningún país del mundo, simplemente no se va a decir nada acerca de nadie. Es decir, esa postura es en sí misma no solamente beligerante, sino desafiante contra cualquier país del mundo que no haga lo que ellos dicen, y eso es totalmente antidemocrático. Los Estados Unidos han demostrado romper todos los tratados internacionales en política, no solamente comercial en algunos casos, sino en términos de guerra, ¿no? De ir a la guerra contra otros países, ¿no? De mentir, como lo expuse en la versión en inglés, cuando John le Carré estaba muy preocupado. Él fue un espía que trabajó para el MI5 y para el MI6, y él decía que él estaba muy preocupado de ver cómo el periodismo miente, literalmente miente sin ninguna vergüenza. Y eso fue en 2010 en una entrevista que le hiciera Amy Goodman para Democracia Ahora. Así las cosas va a ser muy difícil. El otro asunto es que la alcaldesa de Bogotá está llamando a Petro incendiario y está diciendo que tiene que salir a apoyar las marchas, ella como los del Centro Democrático, y los otros partidos quieren que Petro salga para que lo maten. Y es cierto, a Petro ya le hicieron un atentado para querer matarlo en las elecciones pasadas. Los Estados Unidos y los intereses multinacionales mencionados atrás no respaldan un gobierno de Petro por los intereses precisamente que ya comentamos, que siendo Siria un país, y no estoy de acuerdo con no ayer, hoy es 19 creo, 16, no el programa de ayer, no el programa de hoy, sino el programa de hace 8 días. Hoy es domingo 16.
de mayo. Hace 8 días el señor Caballero hizo un comentario acerca de Siria y de la supuesta primavera árabe. No estoy de acuerdo, tendríamos que discutir eso. Yo no estoy de acuerdo con el señor cuando hace ese comentario acerca de Siria. Eso demuestra que los medios de comunicación que ven estos señores no son los mismos que veo yo. El testimonio que ustedes vieron en Reacciona Hoy 15 o 16, donde aparece con una chamarra roja, habla de lo que pasa en Siria y muestra el testimonio de misioneras católicas o de una misionera católica, entre otras, en Siria, defendiendo la vida de los cristianos sirios, porque los estaban matando. Los rebeldes moderados que fueron soportados por el gobierno norteamericano, respaldados por el gobierno británico, con los cascos blancos, que es una organización que se supone que no recibe ayuda de ningún gobierno, etcétera, etcétera, recibió inversión por más de $100 millones por parte del gobierno británico y otros países europeos como norteamericanos, y presentados como los grandes salvadores que fueron, incluso compitieron con el presidente Santos. Es que, oído bien, no se les olvide, compitió con el presidente Santos para ver quién se quedaba con el Nobel de Paz. Los señores cascos blancos no solamente han recibido dinero de otros gobiernos, sino que también han sido filmados en video asistiendo a los asesinatos de los grupos de los rebeldes moderados, asesinando personas indiscriminadamente. Ellos han estado ahí haciendo los levantamientos de cadáveres a la pata de los asesinos, y se han visto con banderas y armados y en camiones donde los soldados del Ejército Nacional Sirio han sido asesinados. Hay mucha documentación. Yo hice un programa también en inglés acerca al respecto, me gustaría que lo vieran. De modo que no estoy de acuerdo con el señor Caballero cuando dice que Siria es un estado terrorista y que está de acuerdo con lo que pasó en Duma, cuando las pruebas están completamente ahí. Es un documental que tengo que hacer para ustedes, amigos centro latinoamericanos, en donde las cosas se demuestran de otra manera. El escándalo de la intervención rusa fue el caballito de batalla durante todo el gobierno del presidente Trump, y que se sigue utilizando, demonizar a Rusia y a la China, porque son países y potencias armadas que pueden enfrentar bélicamente, especialmente Rusia, a los Estados Unidos. Y China también, aunque obviamente el militarismo chino no es tan grande como el norteamericano. Ahora están construyendo un cuarto portaaviones, entonces los norteamericanos saltaron acusando a China de estar fomentando el odio en el Asia contra los Estados Unidos y sus intereses, ¿no? Que eso es otra definición que tenemos que aclarar, que es cuáles son los intereses norteamericanos, ¿no? Y británicos y europeos para con Centro y Latinoamérica. Ya los mencionamos en el gobierno en los minutos anteriores. Pero entonces, querer sacar al candidato de oposición, Gustavo Petro, yo no soy petrista, pero si usted me pone a escoger entre la exposición de los temas y cómo han sido manejados, entre Gustavo Petro, el tipo que llegó a ser presidente, que está ahora de presidente, y las nuevas posibilidades demostradas en la revolución y en el grito de independencia de los colombianos, es que Petro tiene las mejores opciones. Lo quieren muerto. Y el hecho de que Claudia López incite y le diga a la gente que por qué no se hable Petro, es, por supuesto, no se puede desasociar de una intención, por supuesto, cuál es la de que incluso asesinen a un candidato de oposición. Lo que está haciendo el Partido Dignidad con este señor, a quien quise mucho, todavía me parece que es una persona muy inteligente, preparado, ha denunciado cosas importantes, el señor Robledo. Está pasando ahora lo que pasó con el partido de los trabajadores en Inglaterra, que ellos empezaron a dejar a bienvenir a unas personas de otros partidos. Ellos terminaron apoderándose del partido, y el propio fundador, o la persona que había sido elegida para representar a su partido, Jeremy Corbyn, fue acusado de terrorista, de antisemita, por atreverse a decir que si había crímenes de guerra por parte de Israel, pues había que boicotar a Israel, que es un derecho lógico que constituido en las leyes internacionales. Y lo que hay es ejemplos de boicots, pero entonces empezaron entre ellos mismos a decirle antisemita al director del Partido Laboral, que era algo así como Jeremy Corbyn en Inglaterra, era algo así como el Bernie Sanders de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Terminaron echándole de su propio partido, porque ya no estaban de acuerdo con él, se infiltraron en su partido, y ya el Partido Laboral no es el Partido Laboral. Por ahí está George Galloway haciendo una persona que
se enfrentó contra los Estados Unidos en el caso de Pan por Petróleo, que es una cosa escandalosa, donde se robaron billones de dólares, de Irak, ¿no? Del petróleo iraquí, que se suponía iba a ir a beneficiar a los ciudadanos iraquíes para poder sacar escuelas, ese tipo de cosas, y la supuesta reconstrucción del país después de una guerra que fue basada en mentiras. Las armas de destrucción masiva jamás fueron encontradas. En este sentido, habría que decirlo, ¿no? Ellos no quieren que llegue una alternativa diferente a la que no respalde las iniciativas norteamericanas, y como ellos no se disculpan por nada de lo que hacen, ni las guerras que causan, ni el mal, ni los asesinatos, ni la muerte de más de 1 millón de iraquíes, por ejemplo, el desplazamiento de miles de personas en Irak, en Siria, por supuesto, y que reciban bien a los cascos blancos en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, son indicativos, ¿no? ¿De qué lado están el gobierno norteamericano y el gobierno británico en este tipo de cosas? Ahora, la visita del presidente Duque a Inglaterra, me va a tocar hablar con la reina, a ver qué es lo que pasa, a ver qué podemos hacer para cambiar las cosas en Colombia. Quería mencionar eso. Adelante Colombia, adelante con el paro, que viva la independencia, sí señor, por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro. Pues sí, solo quería decir entonces que estoy en desacuerdo con quienes dicen que la primavera árabe fue una fantasía de primavera y que no ha terminado en gobiernos que son totalmente antidemocráticos, han destruido naciones enteras, ¿no? Y las quieren seguir destruyendo, y los rebeldes moderados, como lo demostré en ese programa de Reacción Hoy 15, el periodismo serio pues se ha dado cuenta de que ese tal rebelde moderado era realmente un islámico extremo, que venían ya desde las propuestas que hizo el gobierno norteamericano, que están muy bien explícitas en el libro de Max Blumenthal, el manejo o la gerencia del salvajismo, que no se puede manejar, no se puede gerenciar, sino se desborda. Hay documentos en donde John Kerry, el secretario de Estado para los Estados Unidos, acepta que lo que han hecho es darle mucha fortaleza a ISIS o ISIL, ¿no? El Estado Islámico que quería montar un califato. Los rebeldes moderados han asesinado a la gran mayoría de los cristianos en Irak. Los iraquíes huyendo de la persecución de estos grupos islámicos fueron a Siria, y en Siria les fue peor porque después, como ustedes bien saben, en 2011 comenzó la tal primavera árabe. A lo que quiero llegar para hacer la historia más corta es que ni son moderados ni son rebeldes, no son personas que querían derrocar al gobierno de Bashar al-Assad por razones de homicidios y asesinatos en contra de su propia gente, como fue la propaganda norteamericana en todos los medios de comunicación británicos, norteamericanos y franceses, los periodistas de siempre, junto con Israel, presentando a Siria como un enemigo de Israel, y como Israel tiene derecho a defenderse, no importa si mata, roba, asesina desproporcionalmente como lo hace siempre, rompiendo y violando leyes internacionales en contra de la guerra convencional y no convencional, siguen destruyendo. Los rebeldes moderados nunca existieron. Los rebeldes moderados, de acuerdo con el testimonio de esta misionera que pasé en ese programa, son asesinos pagados por los norteamericanos, que también se ha documentado. Max Blumenthal lo documenta bastante bien en su libro El manejo del salvajismo. Eran asesinos contratados y pagados, financiados por los norteamericanos y por los de Arabia Saudita, que son los que financian a la mayor cantidad de grupos terroristas islámicos en el mundo. De modo que no eran moderados, eran asesinos que mataban cristianos y los descuartizaban y ponían la letra Nun en las puertas. La letra Nun significa cristiano, donde había que entrar matando a los que vivieran en esa casa porque eran cristianos. Así los descuartizaban, los ponían en bolsas o los ponían de ejemplo al resto del país sirio, para que la gente se diera cuenta, que se convirtieran. Los amarraban literalmente a palos, a estacas, a columnas, para que los islámicos terroristas pasaran, los golpearan y hasta los mataran a los cristianos.
se convierten o los decapitamos y los matamos y los quemamos vivos. De todo hicieron estos señores rebeldes moderados. Ahora lo que está pasando, y veo con preocupación, en Colombia, como lo han reportado pares, como lo han reportado organizaciones internacionales de derechos humanos, Human Rights Watch, entre otros, y otras organizaciones independientes, pero también colombianas, que ahora pues no tienen como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, están en las manos del gobierno del uribismo, no tienen control fiscal de ninguna naturaleza, ni hay autoridad en ese país, ni institucionalidad para nada. Entonces están diciendo que Ariel Ávila explicaba que muchos de los grupos que están proliferando en Colombia, que son de autodefensas, que están patrocinados por grandes capitales, tenemos que hablar aquí inevitablemente de la CIA y lo que la CIA hace, interviniendo, por supuesto, utilizando la plata de la cocaína, ¿no?, que se produce en cada país. Lo mismo sucede en Afganistán. ¿Quién patrocina los movimientos terroristas en Afganistán? Pues quienes manejan la coca, y la CIA en Estados Unidos va a dejar a miles, estamos hablando de más de 6.000 asesores privados, contratistas privados, que van a quedar en el país, y miembros de la CIA, como lo explican los documentos Grayson y otros documentos, que van a dejar allá a sus aliados más importantes para seguir haciendo operaciones oscuras o operaciones secretas, que han sido la característica siempre de la CIA en cualquier país del mundo, pero donde los americanos tienen intereses, ¿no? Hay que definir esa palabra intereses porque implica muchos abusos y mucha destrucción. Pero los rebeldes moderados nunca existieron. De acuerdo con esta misionera, lo que habían eran grupos asesinos, porque esa guerra fue diseñada en un escritorio, decía ella. Pero los rebeldes moderados no existen. Si usted ve ese programa se va a dar cuenta por qué. Me gustaría que lo vieran. De modo que me preocupa porque en Colombia se siguen aumentando los grupos de autodefensa con semejante armamento. Es que Ariel lo denunció y otros organismos internacionales los han mencionado, pero aquí estamos hablando de armas muy costosas, ultramodernas, que cuestan miles de dólares cada una. O sea que lo que está pasando en Colombia es que están armando los grupos para la próxima guerra que se viene para Venezuela. La situación de cosas y la explosión, el grito de independencia de Colombia en este momento, de los abusos de la banca internacional, de los tratados de libre comercio, de las políticas europeas norteamericanas para con Centro y Latinoamérica, cuando debería ser lo contrario. Son naciones soberanas e independientes, deberían tener su propio mercado, sus propios líneas de mercado, protegerse a sí mismas. Pero lo que está haciendo este señor Rodrigo, este señor del Partido de Dignidad, Jorge Robledo, es dividir. Lo que les mencioné acerca del Partido de los Trabajadores en Inglaterra, que terminaron sacando a este señor Corbyn, que era de la contraparte en Estados Unidos de Bernie Sanders, solo lo pueden lograr si se infiltran de nuevo, por supuesto, en esta propuesta que tiene Gustavo Petro y sus seguidores de dejar abiertas las posibilidades para el diálogo. Mucho cuidado con eso, no sea que termine como el Partido Laboral británico, mi querido señor Gustavo Petro. Si yo fuera usted, correría solo. Y este señor Robledo, como los demás, están demostrando que la falsa izquierda es falsa. ¿Por qué? Porque se dicen de izquierda, pero están dividiendo a la izquierda intencionalmente, sabiendo que lo que están haciendo es destruir el país. Y eso es lo que están haciendo. Lo que está haciendo este señor Fajardo, lo que está haciendo Robledo, lo que está haciendo el Partido Verde y las otras agrupaciones que no son Petro, es tratar de dividir a Colombia para que vote a favor de esos partidos nuevos y dejemos de votar por Petro. Eso sería muy grave, porque ni Petro ni ellos van a ganar. Ahora que la situación es tan difícil, donde el Centro Democrático no tiene candidato y donde el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil pertenecen también, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, las Cortes ahora en gran parte están demostrando su ineficacia cuando dicen que la gente no puede salir a protestar, la alcaldesa cuando pide que la gente regrese a las 2 de la tarde, cuando dice que Petro tiene que salir a liderar las marchas, es intencional, por supuesto, y es divisoria, y muy desilusionado y muy decepcionado, pero no me sorprende conociendo la historia de la falsa izquierda. La falsa izquierda está como los cascos blancos y como los partidos laborales y ese tipo de cosas, infiltrados y fuera de eso muy bien financiados, por supuesto.
De modo que lo que yo veo con preocupación es que estos partidos de dignidad lo que quieren es dividir el voto en Colombia. En Colombia ustedes ya gritaron la independencia nuevamente. Gracias Colombia, gracias Juventud Colombiana. Manténganse, yo no veo otra salida sino las propuestas que hace un candidato inteligente, y para mí ninguno es más inteligente, ni ha demostrado serlo, excepto por el señor del Partido de Dignidad, don Robledo, pero al haber tomado la decisión de no unirse por un beneficio colombiano en vez de partidista, se cayó conmigo. Robledo, nada que ver, a menos que se una con la causa política de Colombia Humana, nada que ver. Yo ese señor lo quiero mucho, ha hecho, se ha representado muy bien los intereses del país en muchos aspectos, aunque no haya cambiado nada, pero en esta oportunidad, después de la demostración del grito de independencia de los colombianos, debería unirse con mayor razón a la Colombia Humana junto a todos los demás partidos, porque es el partido que tiene la mayor cantidad de votación posible para ganar las elecciones del 2022, cosa que no quiere ni Uribe ni las fuerzas extranjeras, el potencial extranjero. Quería terminar con eso. No hay rebeldes moderados en Siria, nunca los hubo. Lo que hubo fue grupos de asesinos respaldados por capitales extranjeros. Esto fue demostrado obviamente por los reporteros que estuvieron con las botas puestas allá en Siria, ¿no? Y por misioneras que ustedes deberían ver en ese capítulo de Reacciona Hoy. Pero Claudia López lo que quiere es que maten al candidato, y no le da miedo decirlo. Eso es traición. Fuera de eso, dice que es incendiario, lo dijo en las elecciones pasadas. Acusó a Petro de ser incendiario. Petro no ha hecho nada malo excepto haberle prestado servicios. Y ustedes dicen que un tipo que sirvió a la Constitución, haciendo una Constitución nueva, lo acusan de guerrillero. Sí, fue guerrillero porque no había otra alternativa. Y esa manera de presentar el socialismo de Lenin y de Trotsky, esta gente, no, los principios del leninismo y del Partido Laboral Ruso, de Lenin y de todos estos señores, eran por el pueblo y eran para el pueblo, que se centralizaron las fuerzas, que no funcionó, pero Stalin llamó precisamente a alianzas con Estados Unidos y Europa mucho antes de que Hitler se tomara el poder en la Segunda Guerra Mundial y empezara a invadir países, ¿no? Pero eso no nos hablan. En este mes precisamente se celebró en Rusia, en la Federación Rusa, la liberación del fascismo por parte de los rusos, no de los norteamericanos, sino de los rusos, en el frente del este, ¿no? Todos recordamos la Operación Barbarossa. Etcétera, en donde millones de soviéticos perdieron la vida. La Unión Soviética perdió millones de personas en Stalingrado, pero también los alemanes. Pero quien liberó a Europa del Este y por lo mismo dio la oportunidad de vencer al nazismo fueron los rusos, pero eso no se celebra ni se dice. Y todas las películas con las que uno creció, creyendo que los rusos eran los malos, que todavía son los malos del paseo, no nos cuentan ese tipo de historia, porque Wikipedia, para terminar con esto, que es de origen israelí, yo no tengo nada en contra de Israel, nada, pero cuando un gobierno, sea el que sea, tampoco tengo nada en contra de los norteamericanos, excepto su política exterior, cuando asesinan y determinan la situación de los pueblos en contra de las voluntades de los pueblos, sometiéndolos, destruyéndolos, aniquilándolos con falsa propaganda, con falsas noticias, haciendo montajes, como decía el don Gordito, el anterior secretario de Defensa norteamericano, Mike Pompeo, que mientan, roben y hacen lo que sea necesario, pero que las órdenes se cumplan. Y cuando tenemos al presidente norteamericano y su política, desde George Bush, que no se va a pedir disculpas ni va a corregir nada de lo que hizo, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, eso es supremamente preocupante, porque es el país más poderoso del mundo. En otras palabras, está diciendo, hacen lo que nos da la gana o los destruimos. Si eso es así, porque es así, y cuenta con el respaldo de los evangélicos en Norteamérica y también en Colombia. Usted ve pastores evangélicos que hablan de cosas muy bonitas, pero al final de su discurso dejan ver, por ejemplo, su sesgo político. Y en el caso de la iglesia, estoy hablando de los evangélicos, y en el caso de la iglesia católica dicen que a los progresistas no hay que apoyarlos. Los sacerdotes dicen eso en sus homilías. Por supuesto, usted vio la entrevista con María Jimena Duzán, que es una excelente periodista en Colombia, cuando habla con este señor Rux, un padre
que pues, está hablando por el beneficio de Colombia aparentemente, pero cuando llegan al tema Petro, ambos se miran y se ríen porque no están de acuerdo con que Petro asuma el poder. La izquierda nunca ha tenido el poder en Colombia, y si no lo tiene lo que se llama izquierda, yo llamo sentido común, para que podamos alcanzar niveles de vida como los que hemos vivido en el extranjero, sabemos y conocemos y vivimos. Bueno, Colombia y Centro de Latinoamérica se lo merecen, pero en este caso Colombia y su grito de independencia. Entonces adelante con esta situación y sigamos denunciando las verdades y que los norteamericanos entiendan que así no se puede controlar el mundo. Siempre van a tener personas que se pongan en su contra, y sobre todo las gentes del mundo. Ya no pueden seguir manipulando la opinión pública. Ya no más, ya se les acabó ese periodo. Si después de eso quieren atacar y destruir más naciones, en este caso Colombia y Venezuela al tiempo, como hicieron con Irak y Siria, para quedarse con sus recursos naturales, lo más probable es que tengamos que pedirle a Dios, si Dios existe, que intervenga, porque de otra manera estos señores y sus políticas extranjeras van a acabar con el mundo. De hecho ya lo están haciendo y no han parado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy, parte del proyecto mundial Vía Afuera. Au revoir, hasta pronto.